Yo me imagino que en poco tiempo nosotros vamos a enderezarnos, porque con todos estos días así, y viene por ahí el Día de la Altagracia, que también es día feriado, lamentándonos que el 26 de enero cae domingo. Yo tengo una pregunta tonta, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Por qué el día 1 de enero es día de fiesta? O sea, ¿en base a qué? Porque es el año nuevo. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque el año nuevo hay que comenzar aquí con vagancia. Pero no es aquí, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, pero todavía es peor todavía. Bueno, pues la vagancia mundial. Como tú arrancas después de esa rumba Ahora, del 31, como tú arrancas el otro pero día. tú te pudiste sentir en libertad de venir tú a hacer el programa. Porque dime cómo es que la gente, normalmente la gente espera el año a las 12 y sigue un poco, de las 12 a contarnos, corriendo. No. Entonces es una rumba que casi hasta la maneca. Por lo menos aquí en este peñasco insular que le llaman República Dominicana es lo que normalmente se hace, porque hay países que son más rumberos que otros, ¿no? Otros son pero aquí tenemos días 13 días de fiesta entonces, tenemos en enero. Sí, no, pero lo que estoy diciendo, ¿por qué la pregunta de él? ¿Por qué Sí, 1 de enero? Es imposible que al otro día sea laborable, pero en enero aquí hay muchos días feriados. Es el mes que tiene más días feriados. Nos vamos a salvar a esta, lamentablemente, porque el 26 de enero, que es el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, cae domingo. Entonces ahí ese se va a liberar. Pero no nos libra nadie del 21 de enero, que será en el día que corresponda. Y no tiene razón de ser eso, no tiene razón. Aquí hay que ajustar todas esas cosas. Bueno, ¿Cómo es posible que una base de días religiosos o de días de capricho pero o de no Pedro, es solamente o de Pablo? Aquí se vaga mucho en este país. Pero no es solamente mucha vagancia. No es solamente días religiosos, sino que los días religiosos se hacen. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, porque si era para todo, con ese proyecto que creo que fue Pelegrín Castillo el que lo sometió para que se hicieran los fines de semana largos. Exacto. En su momento fue bueno, porque era promover el turismo interno y movilizar la economía. Sí, pero ya eso no tiene razón de serlo. Lo que pasa es que la posición conservadora de la iglesia picoteó ese proyecto de ley. Pero no es ni siquiera conservadora, es el poder que tiene la Iglesia Católica. Se impone en todo lo que le da la gana e impone su poder tras bambalinas, porque si todas las fechas, incluso las fechas patrias, o tú te crees, vamos, pongamos en una balanza el 27 de febrero versus el 21 de enero, exacto, en términos de importancia. ¿Qué es lo importante? Exacto, pero el 27 de febrero te lo mueven hasta al lunes, si te cae viernes, jueves, pero el 21 de enero no. La iglesia no lo acepta. Entonces, a eso me refería. Es que la iglesia es el fondo cultural del país. Y es de hecho, yo lo digo con toda la conciencia, es de hecho la farsa de la religión. ¿Tú te imaginas que a ti te crían diciendo que hay otro mundo y otra vida? Y que en ese proceso de la otra vida y de otro mundo, en ese proceso, la iglesia representa la continuidad y sin embargo tiene una discriminación histórica. Solo los varones pueden ser ministros y las mujeres no. Sí, es machista, entonces, totalmente, porque desde la Biblia, señora, a nosotros nos ha salido muy caro eso de que la mujer y la costilla de Eva o la fruta que según Dios que era bueno, todopoderoso y omnipotente y todo lo que tú quieras, hacedor de todo lo que somos, no sé, con todo ese poder, ¿por qué permitió de manera discriminada que fuera de que la mujer, el estigma del pecado que le sigue costando todavía hasta hoy todo lo que ocurre? Porque tiene un origen también religioso y la perspectiva machista de la Biblia, con un invento que no es posible evadir. La Virgen era la esposa de José. Claro. Y entonces era la pretendiente, José parece que nunca la tocaba. Porque vendértela como virgen a la esposa de José y que por milagro. Pero que la profecía son de los fondos así de la irracionalidad religiosa. Es que la profecía decía de Abraham, según la Torá y el Pentateuco y demás, y toda esa tradición oral y escrita del profeta Elías. Así tenía que ser. Tenía que ser así. Entonces, una virgen traería al mundo al Salvador. Al Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Ustedes creen que es de esa parte? Entonces, es la pregunta, porque yo estoy hablando de racionalidad. Sí creemos, como dice la Biblia, dice en la iglesia. La religión es un fundamento.
a base de un hecho que la gente no tenía noción de explicarse la realidad. Pero los humanos la necesitan. 13.014 millones Para mí, de años tiene el universo. el hombre... 13.014 millones de años tiene el universo. Y en ese proceso, Buda, antes que Jesús, 500 años antes Claro, que Jesús, antes, mucho Buda antes. Sí. comenzó a explicar la dependencia que teníamos de ese poder misterioso de alguien que cuando no había nada se creó a sí mismo y creó lo que somos. Y Zoroastro antes. Y esa visión sirvió de base para explicar lo que la gente no entendía pero que vivía. Y Zoroastro Ahora la antes que religión Buda. no soportan la racionalidad. Y No, en ese no la caso de la necesitan. mujer, es una vergüenza que a esta altura las mujeres estén excluidas de ser también ministras de Dios. Claro, pero ahí no hay nada que no sea las monjas, que son las que asisten Sí. a los curas, Pero le asisten. le asisten, ¿no? Y la iglesia fue el poder más grande del mundo, porque era el poder universal durante muchos tiempos más grande del mundo. Y muy corrupto también. Pero parece que la Y humanidad... muy corrupto Sí. porque recuerden, Graimer, discúlpame, porque recuerden, creo que lo hablamos otro día fuera del aire, que el primer escándalo bancario se produjo precisamente en el Banco Ambrosiano, que es el banco del Vaticano. Recuerdan, ¿verdad? El escándalo, en nombre de Dios. sí. Y en nombre de Dios se han hecho muchas cosas, pero hay preguntas que no deben Además, siquiera hacerse porque el La dogmatismo y el iglesia fundamentalismo se impiden. asoció con los reyes que se impusieron. Sí. Eran La- un socio del poder. la iglesia y el paganismo Lo se ha sido. juntaron. ¿Tú te imaginas ahí que Trujillo va a Roma a hacer un acuerdo con el jefe de la iglesia mundial? Un tigre como Trujillo que no podía ser aceptado. Pero que justamente eso hizo. Cuando Trujillo se estaba cayendo su dictadura, agarró y fue y firmó el concordato con el Vaticano. Fue en el 57 que firmó. No, 53. En el 53 no se firmó, equivoque. sí, en el 53 firmó el acuerdo con el Vaticano y le dio plenos derechos y poderes. Bueno, ahí fue que regresó también la educación católica, obviando la educación ortodoxa que había sido hasta ese momento la que se fundamentaba. Pero miren, dice para mí el más grande filósofo de la historia, que para mí es Aristóteles, que si Dios no existe, tendríamos que inventarlo. Al final, No, el no mundo fue necesita, no fue inventado. al final el mundo necesita un control social. Y así como la iglesia ha jugado un rol funesto en muchísimos ámbitos de la historia, así también ha sido un rol positivo como control social. Porque recuerden, cuando una gente está en una iglesia, por lo menos es menos malo. Dice Émile Cioran, el filósofo francés, que la vida es un error cósmico. Pero Un error cósmico, es decir, que ante esa pregunta que hace Fafa, de que cuál es el sentido de que hay otra vida y demás, evidentemente que el ser humano, la raza humana, ha querido darle un propósito a la vida que a lo mejor no tiene nada de propósito de ningún fin. La vida a lo mejor no tiene ningún propósito, pero el ser humano en su construcción racional ha querido darle una importancia que al universo le importa nada. Óyeme, que se mueran los seres fuerza humanos. la fuerza de Dios es decir, que él es el jefe del otro mundo. No, es la fuerza de Dios, porque Dios no ha dicho eso, es el hombre que ha Es dicho el hombre eso. que pero dice. mira, Pero para cerrar esta breve idea es que parece ser que los seres humanos sí necesitamos las religiones, porque todas las civilizaciones, distantes una de otra, todas crearon un modelo existencialista trascendentalista, es decir, todos hemos creado dioses de alguna manera. Pero Oye. a nombre de las religiones tampoco, como escribía muy atinadamente a propósito del pastor Ezequiel Molina, Lilian Fonder esta semana, a nombre de todo eso, las culpas con las que han tenido que cargar las mujeres desde siempre, desde su infancia, desde niña, porque lo que se ha enseñado desde esa mirada religiosa es precisamente que las necesidades de los demás están antes que tú como persona, como ser, como alguien que existe, ¿no? Y por supuesto se le ha inculcado desde siempre. Entonces el tema de las culpas es un tema bastante, con lo que se ha arrastrado desde siempre, tanto así que ahora dice, bueno, es que tú tienes que subordinarte, seguir asumiendo ese papel subordinado, en fin. Pero yo quiero pedirle permiso porque amablemente el Servio Tulio Castaño Guzmán ha aceptado conversar con nosotros dentro de, parece que la El día premura, de la noticia, sí, que tiene, supongo que es parte
parte de los actos, qué sé yo, actividades hoy en el Día del Poder Judicial, y queremos aprovecharlo porque queremos una valoración, una mirada analítica, doctor Servio Tulio, a propósito de este día. ¿Cómo nos encuentra? ¿Qué tantos desafíos tenemos por delante? ¿Hasta dónde nosotros hemos avanzado? ¿Qué cosas hay que hacer con este Poder Judicial nuestro? Buenas tardes, bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes y gracias una vez más, Ivonne, por la llamada y tomar en cuenta los criterios de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo nos encuentra, Servio Tulio, el Día del Poder Judicial? ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos que hacer? ¿Cuál es la crítica? Señalar los avances, en fin, nos gustaría su mirada, su valoración al día de hoy. Bueno, yo prefiero ya, honestamente hablando, hablar de los retos, porque a fin de cuentas sí, ya se han venido dando a conocer cuáles han sido las debilidades del Poder Judicial y hacia dónde debe de tenerse la mirada. Muchas veces cuando hablamos del Poder Judicial nos limitamos a ver el gobierno de los jueces. Y sucede que cuando uno habla de la justicia es un sistema en donde confluyen múltiples instituciones. Y yo creo que de aquí de lo que se trata es ver qué podemos nosotros mejorarle al sistema de justicia. Y evidentemente de que hay múltiples retos. Sí, pero a partir de las debilidades que identificamos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo voy a comenzar con el Ministerio Público. Ahí hay una serie de retos para quien sería el próximo Procurador General de la República. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con implementar en algunos aspectos la ley orgánica del Ministerio Público. O sea, todo lo que tiene que ver con la de diseñar modelos de evaluaciones de desempeños, tal y como establece la ley orgánica del Ministerio Público. Se están reclamando la apertura de una serie de plazas que deben de ser concursadas y deben de ser entonces estructurados esos concursos. Y hay que ver también que en la práctica hemos visto que el Procurador General de la República reina, pero no gobierna el Ministerio Público. Hay un Consejo Superior del Ministerio Público en donde muchas veces la figura del Procurador no consiste el consenso en cuanto a lo que es la ejecutoria de una política pública. ¿Y eso es bueno o es malo? Ese contrapeso. Claro. Eso habría que evaluarlo y te voy a decir por qué. Porque la figura del procurador, sin lugar a dudas, que en principio es el líder de esa institución, muchas veces se ve su poder diluido por el órgano de gobierno. Esa es la verdad. Y lo hemos visto inclusive con este Ministerio Público, que se han dado situaciones de diferencias de criterio entre miembros de la cúpula de esa importante institución. O sea, valdría la pena evaluar si haber conformado ese órgano contribuyó finalmente al fortalecimiento del Ministerio Público o no. Alguien te dirá sí, pero otros te dirán que no. Si tú haces una encuesta, por ejemplo, a lo interno del sistema, hay quienes están de acuerdo con ese órgano de gobierno y hay quienes no están de acuerdo con ese órgano de gobierno. Entonces, el Ministerio Público tiene una serie de retos clave. Otra cosa, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 291 del Código Procesal Penal, que le daba en la investigación una serie de discrecionalidades al Ministerio Público, que hoy, en virtud de esa decisión, ya el Ministerio Público no tiene. Es decir, ya esas discrecionalidades en cuanto a suministrarle informaciones a una parte del proceso, ya el Tribunal Constitucional dispuso sobre la base de el principio de razonabilidad, la igualdad entre las partes. Entonces, el Ministerio Público tendría que reformular de cómo entonces él va a dirigir cualquier tipo de investigación que demanden la nulidad hacia el futuro de esa investigación. Ese es otro reto del Ministerio Público.
En ese mismo punto, Doctor. Fafa, escúchame, en ese mismo punto, perdóname, Fafa, que está señalando él, con eso que usted dice del Tribunal Constitucional, ¿cuántos son los artículos que se afectan entonces, por ejemplo, para referirnos de manera puntual al Código Procesal Penal, que son demasiado importantes? ¿Afecta? El Código Procesal Penal, ya esa es otra parte, porque el Código, lo que se declaró inconstitucional, fue el trámite que se utilizó para aprobar el Código Procesal Penal. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese es otro problema. Ahora, el Tribunal Constitucional, en ese caso, de una u otra forma, salva la situación porque le da al Congreso un periodo de un año para que resuelva el problema. Y hasta tanto, durante ese año se va a seguir implementando el Código, que sería ya inconstitucional una vez se haya cumplido el plazo de ese año, si el Congreso no lo aprueba de conformidad con lo que establece la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó? Perdón. Le habla Fafa Taveras. Sí. Había una comprensión de que la corrupción era general, es general en el Estado entero, en una forma vergonzosa que permitió que un presidente tuviera su hombre de la seguridad, sus hermanos y su ministro puesto en evidencia de una práctica que era que el que manda tiene derecho a aprovechar su cargo. Yo esperaba una reforma general de la justicia. ¿Usted cree que eso está pendiente o que no hace falta? No hace falta. Ahora, yo tengo que ser justo en esto. Si hay algo que le ha mejorado la imagen al Ministerio Público, es precisamente ese aspecto, con sus críticas y con sus virtudes. O sea, la percepción de la ciudadanía con relación a esa ala del Ministerio Público, es decir, aquella que tiene que ver con la persecución de la corrupción, en sentido general o casi general, esa es una de las cosas que le han salvado la imagen al Ministerio Público. Y eso se refleja, inclusive, en la encuesta del Latinobarómetro en cuanto a la percepción que tiene hoy en la sociedad dominicana respecto al sistema de justicia versus a la que tenía en el año 2019. Es decir, nosotros estamos por encima de la media de los países del área. Es decir, de un 24%, que era el porcentaje de quienes solamente creían en el sistema de justicia, en la última edición del Latinobarómetro de hace unos días, pasamos un 40%. O sea, solamente Uruguay, Costa Rica y no recuerdo qué otro país están a esos niveles. Y eso en gran parte se debe a ese trabajo que ha venido desempeñando el Ministerio Público en esa dirección. Pero el Ministerio Público no es solamente eso. El Ministerio Público, los casos de corrupción que entran al sistema es el 0.001%. Existen una serie de tipos penales que son el mayor número de porcentajes que entran al sistema de justicia. Bueno, doctor Sergio Tulio, gracias por aceptar nuestra llamada. Voy a entrar en un campo como profano al fin del tema, a ver si esta pregunta tiene sentido, jurídicamente hablando. Vamos a ver. El presupuesto del Poder Judicial, a propósito de que hoy es el día, tiene una asignación presupuestaria por ley, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Se le ha entregado alguna vez al Poder Judicial? No, pero quiero decirte lo siguiente. No, ahí va la pregunta. ¿Puede declararse la asignación presupuestaria al Poder Judicial en un recurso ante el Tribunal Constitucional por violar la propia Constitución? Sí, claro que sí. Lo que pasó es que en una ocasión una asociación de jueces interpuso un recurso y no se declaró inadmisible por falta de calidad, porque el tribunal lo que consideró fue que quien tenía la calidad inconstitucional era el Consejo del Poder Judicial. Y eso nunca se ha hecho. Eso nunca se ha hecho. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Y esas son de las cosas que yo entiendo que como reto resultarán sumamente positivas. Claro, este año, para que tú sepas, el año pasado el presupuesto del Poder Judicial
fue de 8.700 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le aumentaron el presupuesto este año al Poder Judicial? ¿Cuánto? 12.936 millones de pesos, un 40%. 50%. ¿Y cuánto debería ser? ¿Y de cuánto debería ser? Como consecuencia. Lo que va a traer eso como consecuencia es que tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial es las condiciones en que se encuentran muchos de los tribunales de la República. Claro. O sea, las condiciones en que laboran nuestros magistrados, ustedes no se lo pueden imaginar. Ese aumento va dedicado a sueldo, imagino, ya pactado, ¿verdad? No. Por eso que tú ves que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se concentró en todo lo que es la construcción de edificaciones, sobre todo la de Santo Domingo Oeste, que es la que en condiciones más deplorables ustedes se pueden imaginar. ¿Esa es la que está haciendo obra pública? Obra pública es la de Santo Domingo Oeste. Ah, bueno, ok. Esa es la de Santo Domingo, que está casi lista, dicho sea de paso. Sí, cuando le inauguraron se metió un viaje de agua. No son esas, el problema son los pueblos. Tú te vas a los pueblos y tú te encuentras con que a veces se dan hasta situaciones de crueldad. Aunque si ese palacio de allá de Santo Domingo Este se va a inaugurar como el kilómetro 9 aquí, nos jodimos. No, lo inauguraron y cayó un viaje de agua, se filtró un viaje de agua. Pues aquí también se inauguró. ¿Entiendes? Los recursos están ahí. Entonces, yo pienso que eso hay que valorarlo como positivo. Otra pregunta, doctor. ¿Ha fijado Finjus alguna posición respecto del próximo procurador o procuradora en cuanto a, como no se puede someter terna, es una sola persona y viene del Poder Ejecutivo, Finjus y las demás organizaciones del perfil de ustedes no está sugiriendo a nadie aún? No, porque esas son atribuciones del presidente de la República. Pero se sugieren. Pero para el cargo de procurador, para que tú sepas, nosotros sí nosotros sí siempre hemos sugerido, por ejemplo, cuando son jueces de altas cortes, porque ya la elección es abierta y todo aquel que quiere participar se tiene que someter a un proceso, digamos, que de evaluación pública. Pero en el caso del procurador ya es una atribución del presidente, aun cuando quien lo confirma es el Consejo Nacional de la Magistratura. No suena a nadie, doctor. Usted que vive metido en los corrillos. ¿Qué te digo yo? Ahí está sonando muchísima gente, esa es la verdad. Desde una Jenny Berenice, que ha hecho una gran labor, desde un Milton Ray Guevara, desde un Jorge Sodero Isa. Puede, Milton Ray, puede. Perdóname, eso no es una discusión esta mañana. Desconozco el tema. ¿Puede don Milton Ray Guevara, por la edad o por lo que ha ocupado, puede participar? ¿Puede claro ser que sí, porque en el caso del Procurador General no se estableció una edad a tope. Ajá. Sí, en los jueces de las altas cortes, que para mí eso fue un error. Sí, a propósito del tema... yo no estoy de acuerdo con que un hombre hoy en día de 75 años o una mujer, por llegar a esa edad, no tenga la posibilidad o de seguir en un cargo como ese, que lo que requiere es experiencia. No, esto ha cambiado mucho. Esperanza de vida. ¿Ha sonado realmente, doctor, la señora Aura Celeste Fernández? Que yo sepa, no. Honestamente hablando, no. Pero a propósito de Aura Celeste, Guillermo Moreno también emitía su opinión respecto al día de hoy. La reflexión que él hacía, él decía que debería ser el día del reclamo del derecho a la justicia y, por supuesto, argumentaba el tema que usted trataba hace un momentito respecto a la cuestión de la corrupción y lo que ha sido el papel en el ámbito judicial, que no ha logrado traducirse en una garantía de sanción efectiva frente a los casos que se conocen. Lo que pasa es que el tema de la lucha contra la corrupción, nosotros en todo lo que han sido estos últimos años, nosotros también tenemos que sacar algunas lecciones. Entre esas lecciones está en que los expedientes no pueden ser tan voluminosos. Por ejemplo, en la mayoría de los países en donde donde se someten casos de corrupción, los expedientes no llegan ni siquiera a 200 páginas. ¿Y a qué se debe aquí ese volumen tan grande? Pero es que eso es lo que te digo, ¿tú entiendes? Tenemos que aprender lecciones. ¿Mediatización? Y los casos, mira, en el marco de, por ejemplo, del derecho público o del derecho penal, que es la parte sensacionalista de la justicia, siempre va a haber una mediatización, siempre, porque son casos de conocimiento público. Entonces siempre va a haber cierto sensacionalismo.
de un lado y de otro. Y eso no sería, doctor, injusticia, porque cuando tú buscas una condena mediática antes que una penal, tú estás condenando a una persona a algo que el juez no ha determinado. Porque se sienta presionado por las redes, no debiera de ser juez. Pero usted sabe que lo hacen, que se presionan y toman la presión social. Yo te voy a decir una cosa, yo no sé, pero ustedes son gente pública y a veces hay gente que emite una serie de juicios con razón o sin razón de uno. Sí. Y uno a fin de cuentas lo que hace es que uno sigue haciendo lo que entiende que es correcto. Pero decía Jenny Berenice, a propósito de ese tema y de lo grandioso de los expedientes, que es que aquí personas vinculadas, por ejemplo, a la malutilización del dinero público, hay que demostrar y documentar y superdocumentar, porque casi siempre esos expedientes se caen. Pero no necesariamente, o sea, yo fui Ministerio Público también, obviamente no tengo el expertise. Pero no se metiste a nadie por la dirección. Sí, tuve que conocer, yo era Procurador General Adjunto y a mí me tocó conocer, instrumentar y lo condenaron al diputado aquel de La Vega que traficaba con chinos. Ajá, el sí, chino, a mí fue que yo fui el que llevé ese caso. Sí. Sí, Servio Tulio, hoy sabemos que tienes muchos vínculos y una preocupación, por supuesto, con el tema carcelario y el manejo y la nueva... Y eso que también es una tarea pendiente que no está para nada desvinculado, por supuesto, a lo que usted hace. Y hoy amanecimos nosotros con algo que fue bastante escandaloso, aunque para nadie es un secreto cómo se mueve el tema de las drogas y cómo se manejan las cosas en las cárceles. Y la denuncia vino justamente de La Vega, de 3 privados de libertad. ¿Usted vio esa información? Que es una cárcel que es dirigida por policías y militares, ¿sí? La de La Vega, sí, claro. ¿Alguna opinión al respecto? Pero es que yo no creo que eso debiera de llamarle la atención, sobre todo a quienes hemos estado observando y trabajando por estos predios. Es que esa es una realidad que está ahí. Las cárceles que maneja la policía y instituciones de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público no la controla. Por ejemplo, aquí se está hablando de las parras. Oye, qué bien. Y es verdad que se creó una comisión dirigida por don Jorge Subero y Roberto Santana está haciendo una labor monumental. Todo eso es verdad. Ahora, yo lo que sí quiero que se le informe al país sobre si en el marco de este proceso de las parras estamos formando los agentes penitenciarios. Porque si nosotros lo que vamos a hacer es trasladar a lo de la Victoria con el personal que labora hoy en día en esa cárcel, evidentemente lo que estamos es trasladando el problema de un lugar a otro. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que observar y de las cosas que nosotros tenemos que verla como reto. Porque a fin de cuentas el sistema penitenciario fue un sistema que el Estado descuidó y estamos sufriendo los embates. Tú hablabas de la cárcel de La Vega, que es una de las más terribles que tú te puedes imaginar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esto nos coloca a nosotros en cuanto al diseño de la política criminal, nos crea una encrucijada. Porque como nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar, porque lo tenemos, uno que administra la Procuraduría y otro que la administran policías y militares, entonces los niveles de reincidencia en una son diferentes a la de la otra, y sucede que a la hora de tú poder diseñar una política criminal, eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto, entonces te crea un problema. Por ejemplo, el tema del Código Penal. ¿Cómo tú le puedes dar una respuesta efectiva al problema de la criminalidad? Una criminalidad que hoy en día su modalidad es totalmente diferente a la del siglo XIX, que fue cuando el código se promulgó. Claro. Entonces, por eso es que tú ves, y tú hablabas de la cantidad de páginas de los expedientes del Ministerio Público, entre otras cosas es porque como hay tipos penales que nosotros no tenemos tipificados, tú sabes que para tú construir la teoría de tu casa, tú tienes que tipificar el crimen o el delito, pero sucede que para tú tipificar un crimen o un delito, tú tienes que identificar los elementos constitutivos. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar elementos constitutivos de delitos que tú no tienes tipificados? Y ahí viene otro problema para el bendito Ministerio Público. Una cosa, Servio Tulio.
Yo no sé si me doy a entender. Sí, claro, claro. Es un tema bicéfalo, digamos. Más que bipolar, es bicéfalo el tema. Es una locura. Sí, pero una cosa, antes de preguntarte sobre el Tribunal Constitucional. Lo que se Yo va... sabía que tú me estabas esperando por la bajadita. No, espérate. Sí, pero decirte algo con relación a lo de las Parras, y porque trabajo en el proceso, de que el traslado de la Victoria a Las Parras, el primera etapa, 2.300 más o menos, en la primera etapa, será a mediados de este año, pero será totalmente bajo el nuevo modelo penitenciario. O sea, totalmente. Esa es una buena noticia. Sí. Entonces, mire una cosa, el Tribunal Constitucional ha fallado con relación a las candidaturas independientes. Ya eso es irrevocable. Ahora, ¿qué amerita y si Finjo estaría en capacidad de participar en su asesoría o su acompañamiento a cuáles son esos puntos que tendrán que ser reformulados en el tema de la ley electoral y del tema de la ley de partidos? Mira lo que te voy a decir, porque a veces miren, la justicia constitucional no es la justicia ordinaria. O sea, nosotros tenemos que entender que el Tribunal Constitucional no es una cuarta sala del Poder Judicial. No, ¿y qué es? Es un órgano extrapoder. Claro. ¿Pero por qué es un órgano extrapoder? Porque la justicia constitucional es la parte política de la justicia. Entonces, tú no puedes única y exclusivamente tener en cuenta cuando tú vas a tomar o evaluar una decisión el componente jurídico. Tú tienes que tener en cuenta el componente político y la visión de Estado. Número 2. Yo quiero que tú me digas a mí en la Constitución dónde están las candidaturas independientes. No, pero ¿dónde están? ¿Qué hubo ahí entonces? ¿Un extra petit? Claro. No, vamos a llamar a... Ahora que están autorizándola y tienen una debilidad, el gobierno le ha sido un fondo a los partidos. Eso implica que cualquiera puede organizarse para hacer un partido y reclamar también la distribución de lo suyo. Pero no solamente es una irracionalidad. Es que no solamente, eso es una verdadera locura, esa decisión. Eso va a tener otra cosa. Cuando tú te vas al 216 de la Constitución, ustedes saben que el derecho constitucional, los juristas tenemos diferentes interpretaciones. Yo estoy diciendo lo que yo entiendo desde el punto de vista de mi criterio. Claro. Yo no estoy diciendo que los otros no tienen la razón. Adelante. Lo que pasa es que nosotros en la Fundación somos pro partido. Somos pro partido porque si al sistema de partido aquí le pasa algo, nos van a llevar de encuentro a todos. Nos jodimos todos. Y eso ha pasado en todos los países del mundo en donde destruyen el sistema de partido político. Los ejemplos están ahí, los tenemos muy cerca. Es más, ahí comenzando por nuestro vecino. Pero ¿y qué hay que hacer ahora, dada la decisión? O sea, ahora hay que acomodar la ley. Mira que vale la situación. Digo, yo no sé cómo es que esto se le va a buscar la forma. Porque hay un tema. Acuérdate que el Tribunal Constitucional es un legislador negativo. Es el que te dice, no es así. Sí. Pero ¿qué pasa? Hubo una corriente en donde se le dio como atribución a los tribunales constitucionales como facultad también sugerir, digamos así, lo que sería la construcción de un artículo que ellos declararon constitucional como la propuesta que sería la que entonces se implementaría. Lo que yo no veo, y hay otra cosa, el problema lo tiene hoy la Junta Central Electoral. ¿Por qué tiene la Junta Central el problema? Lo tiene porque la gente a quienes la Junta no le acepte la inscripción de una candidatura, se va al tribunal. ¿Tú sabes lo que va a hacer? No un amparo en cumplimiento. Bueno. No, es que esto es más serio de lo que la gente cree. Y eso va a desbordar. Porque aquí si hay un sector que quisiera, como sector, destruir el sistema de partido, van a ir 5,000 gente cumpliendo con los denominados requisitos, que dicho sea de paso, le dan 75 días a esa persona antes de las elecciones para que presente su programa de gobierno. Sí, 75 días para que la Junta entonces lo inscriba. No, que esto es muy serio. Pero no tiene que presentar ni firma ni local en cada municipio del país. Es el tema. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer la Junta y los partidos políticos. Yo sostengo la tesis que sostiene Olivo Rodríguez Huerta.
El Tribunal Constitucional ha sabido modificar o cambiar de criterios. Ajá. Sí, claro. Lo ha hecho en muchísimas decisiones. Ha cambiado el criterio que pudo haber tenido en una decisión, en otra decidió otra cosa. La única forma que yo veo que se puede resolver el problema es que el Tribunal Constitucional cambie ese criterio al que se acogió. ¿Y eso podría ocurrir, doctor? Sí, eso podría ocurrir. ¿Cómo lo cambiaría? ¿Cómo? Porque hay alguien que se le ocurra someter otros recursos de inconstitucionalidad. Oh, y no es que eso no era inapelable, la decisión del TC. No, pero te estoy diciendo en lo que tiene que ver con otro caso. Porque ese fue un caso Otro específico caso para cambiar el criterio. de una candidatura que no se inscribió. Ok. ¿Se entiende? Entonces, aquí de lo que se trata, eso pudiese salvar eso. De lo contrario, veremos ver cómo salimos de esto. Bueno, muchísimas gracias, Servio Turio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Oye, No sé se si me ustedes quedó tienen todo lo del Poder Judicial y de lo de la defensa pública, pero eso que es mucho. Tenemos razones para celebrar hoy, Día del No, Poder Judicial. no tenemos razones para celebrar, pero tampoco tenemos razones para nosotros podernos estarnos lamentando, ni mucho menos. Aquí de lo que se trata es de los fiscales. de seguir fortaleciendo las instituciones, y yo creo que de lo que se trata. Por ejemplo, de los actores del sistema de justicia. Ahí hay uno que es el que está brillando con luz propia, que es la defensa pública. Exacto, eso es correcto. La defensa pública, Sí. Eso es correcto. nosotros somos 170 defensores públicos, y nosotros, cuando digo nosotros, porque yo soy miembro del Consejo de la Defensa Pública, y nosotros, ¿ustedes saben cuántos casos nosotros trabajamos este Diario. año que pasó? 56,000. ¿Cuántos casos por cabeza? Como 400 casos Ay, por Virgen. persona. Entonces, pero fíjate lo que es la vocación, el servicio y la mística de una institución. ¿Y qué va a pasar con las pensiones de los fiscales? Bueno, Perdón, ahí hay las otro pensiones no, el problema. seguro. Espérate, ya que ¿Cómo tú es? pusiste el tema, Ujú. problema. Sí. Ese es un problema que no lo causó esta administración. Eso es un problema que viene desde que se aprobó el estatuto del Ministerio Público, que no se reservaron los fondos, vamos a hablar claro, y que hemos visto que hay un problema. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Ustedes saben que hay un grupo de fiscales que por razones de edad tienen que salir. Pero ¿qué pasa? Entre las conquistas de los fiscales está que a cada fiscal se le dan 2 bonos por su desempeño. ¿Qué pasa? Cuando entonces se le autoriza que se le va a dar su pensión, porque ya se llegó a un acuerdo General de Pensiones. No le toca entonces los bonos. No, esos fiscales no se quieren ir porque ellos dicen que la pensión es menos que lo que ellos están recibiendo. Lo que pasa con los maestros. Sueldo, menos sueldo, menos tema. bono, no se pueden ir. Entonces, es que es un tema, ¿tú estás entendiendo? Lo mismo pasa con los maestros. No es la Lo gente que se mismo. jubila, que le quitan Sí. el seguro ahí mismo. Ahí sí. Lo mismo, Qué barbaridad. lo Bueno. mismo, que dicho sea de paso, Sí. y siendo un tanto, como yo soy muy pro Ministerio Público, yo no entendí la última huelga que le hicieron a los fiscales, honestamente hablando, que yo no entendí eso. Ah, pero aquí le explicaron muy bien que los No, lo sueldos que no son pasa es que suficientes. ni la pensión. muchas de las cosas que ellas estaban solicitando ya se le habían concedido. Ah, pero no la cumplían, no se la cumplen. No, tampoco eso es así. Tampoco es así. ¿Y cómo es, doctor? Este es un tema, ¿tú entiendes? ¿Cómo Este es? es ¿Cómo un es? tema. Este es un tema. Por eso es que yo les digo a ustedes que los retos que tiene el próximo procurador o procuradora, ahí tiene que ir una gente que tenga un plomo y que sepa que no basta tú tener la razón, sino no perder el juicio. Wow. Doctor, muchísimas gracias. Tú y Servio Un Tulio abrazote. Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS, por la amabilidad siempre de aceptar conversar con nosotros, doctor. Nos tiene que visitar un día de esto para tocar diversos temas. Se fue. Alejandro.